Siento que Dios lo bendiga. Quiero compartir con ustedes el libro de Joel, como usted quiera llamarlo, capítulo 3. Joel, capítulo 3. Y quiero que me acompañe a una palabra que hoy quiero compartir con ustedes. Si lo tenemos ya, bien, vamos al versículo 9 y 10. Y dice así, Joel 3:9: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Proclamad guerra. Decir al que está a tu lado, hay una proclama. Hay una proclama. Ayúdeme, hay una proclama. Y la proclama es guerra. Guerra, guerra, guerra. Proclamad guerra entre las naciones. Entre las naciones. La palabra proclamar significa pregonar, anunciar, dar a conocer, decir. La proclamación tiene que ver con publicar algo. Escuche bien esto: publicar algo con alta voz o en alta voz, o de tal manera, hacerlo de tal forma que todo el mundo pueda conocer lo que se está proclamando. Lo que Dios está diciendo por medio del profeta de Joel, dice: proclamad guerra, levantad la voz, decilo a voz fuerte, decilo de las maneras necesarias para que todos entiendan, o todos reciban, todos sepan el tiempo que están viviendo. Esa palabra guerra es batalla, es un llamado a pelear. Lo que Dios está haciendo con el pueblo es un llamado a pelear, es un llamado a guerrear. Y usa una palabra: despertad a los hombres. Cuando dice hombres, obviamente se refiere a hombres y mujeres. Despertad a los hombres de guerra, despiértense. Dios está haciendo una proclama aquí en Joel, porque el pueblo de Dios muchas veces duerme en medio de los tiempos. ¿Cuándo o por qué Jesús, aquí hace una proclamación? Yo voy a tomar algunos conceptos, porque más allá de la interpretación literal del texto, aquí nos enseña mucho sobre la guerra espiritual y la guerra que el creyente tiene. Y en tiempos de guerra uno tiene que estar despierto. Diga conmigo: despierto. Uno no puede dormir en tiempos de guerra. No puede estar distraído. No puede estar pensando en cualquier cosa, porque son tiempos de guerra. Ahora, ¿por qué Dios manda a despertar al pueblo? Porque muchas veces cuando un pueblo, cuando una nación, cuando una iglesia, cuando una persona está durmiendo en tiempos de guerra. Una persona, un pueblo, una iglesia duerme en tiempos de guerra. Por ejemplo, cuando no está oyendo la palabra. Cuando Dios viene hablando sobre un tema reiteradamente, por ejemplo, y a lo mejor usted escucha y dice: hoy se va a hablar de lo mismo. Pero la realidad
es que aunque se va a hablar de lo mismo y voy a escuchar lo mismo que ya escuché, lo escuché, pero no lo incorporé, no lo recibí, no lo tomé. Entonces, aunque yo esté escuchando lo mismo, no lo estoy oyendo. Puedo escuchar sin comprender, sin recibirlo. Y cuando el pueblo escucha la misma palabra, pero no actúa en consecuencia, está durmiendo espiritualmente. ¿Cuándo más duerme espiritualmente un pueblo, una persona, una iglesia? Cuando, aunque lo escucha, no lo entiende. O muchas veces, cuando está aturdido en sus necesidades. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado de estar aturdido en mis necesidades, de tener problemas, de venir con una necesidad o de estar pasando por un tiempo y parece que no tenemos oídos para nada. Lo único que queremos es que alguien nos hable de la necesidad. Lo único que pensamos es en nuestra necesidad y no hay oídos para otra cosa. Yo vengo para que me oren por mi necesidad. Yo quiero que Dios calme mi necesidad. Y a lo mejor Dios nos está llevando a la fuente, a la clave, pero nosotros no estamos escuchando, estamos aturdidos, metidos en nuestra necesidad y no nos damos cuenta que estamos durmiendo a lo que Dios nos quiere mostrar. Lo contrario, cuando estamos ciegos con nuestra prosperidad, Dios nos ha bendecido y el único objetivo es seguir siendo bendecidos. Y corremos tras nuestra prosperidad y queremos tener más y alcanzar más y lograr más. Y parece que no escuchamos, parece que no prestamos atención, no nos damos cuenta. Recibimos el mensaje en la iglesia, Dios nos toca, pero salimos y ya nuestra mente, nuestro corazón está metido en otras cosas. Y ahí el pueblo de Dios duerme, cuando no usa las armas, cuando no está practicando las cosas que Dios le dio. Por ejemplo, cuando está metido en sus propios intereses y empieza a descuidar su secreto y empieza a no tener el tiempo de oración y descuida la palabra y no se da cuenta, pero aunque esté activo, aunque esté marchando, está durmiendo a una realidad que Dios nos quiere mostrar. Y esa realidad es que estamos en guerra. Aquí Dios al pueblo le dice: despierten a los hombres de guerra. Despierten. Y yo creo con todo mi corazón, porque la Biblia lo dice, que estamos en guerra. Voy a hablar de nosotros ahora. Estamos en guerra. Y usted dirá: pastor, estamos en guerra. Estuvimos siempre. Desde el huerto del Edén se desató una guerra. Desde el día que el diablo hizo su entrada en la historia, él desató una guerra. Esa guerra la enseñó Jesús. Cuando él vino, él dijo: el enemigo. Habló de un enemigo, viene para matar, para hurtar y para destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Estaba hablando de una guerra, de un enemigo, de un adversario. Y si usted empieza a recorrer las Escrituras, la Biblia dice, por ejemplo, en Efesios, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Y marca un ejército, habla de una guerra. Colosenses, cuando habla del sacrificio de Cristo, dice que despojó en la cruz del Calvario a los principados y potestades, y está usando un término militar. Le quitó las armas, le quitó el poder. Está hablando de guerra. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice que como buen soldado de Jesucristo pelee la buena batalla. Porque los cristianos estamos en guerra, aunque no estemos luchando continuamente, pero estamos en medio de una guerra. Tenemos un enemigo de nuestras almas, tenemos alguien que no quiere que nosotros prosperemos o avancemos. Y a veces dormimos porque no escuchamos, pero a veces dormimos porque no entendemos cómo se plantea la guerra espiritual. Por eso aquí yo quiero que usted me preste atención, porque Dios le está hablando al pueblo y le dice: despierten a los hombres de guerra. Y Él le marca dónde se plantea la guerra espiritual en ese momento y cómo tienen que hacer para enfrentarla. Nosotros a veces no nos damos cuenta que estamos en guerra.
Estamos en una batalla. La Biblia habla de principados, de potestades, de huestes espirituales de maldad, de gobernadores. Y hay muchos empiezan a decir, no, el principado es esto, lo otro. La realidad de eso, yo no me voy a poner en eso porque cada uno tiene su libro. Entonces yo te voy a decir algo, la realidad de ese pasaje es que el enemigo es un enemigo organizado. El diablo es estratégico y existe. Y yo no vine a hablar de él, pero vine a hablar de la guerra que él plantea. Y que es un ejército organizado y que tiene un propósito. Y que nosotros debemos discernir cuándo o en qué ámbito se plantea la guerra espiritual. Yo he escuchado hablar muchas cosas. Entonces yo te voy a decir, iglesia, para que identifiques. Hay 3 áreas básicas, esenciales, donde la guerra espiritual se plantea. Un área es en lo que podemos decir el área netamente espiritual. Es el área que no se ve en lo físico, que es en lo espiritual. Un ejemplo de eso es Daniel. Cuando Daniel se da cuenta que llegó el tiempo de que Israel tiene que ser libre del cautiverio, tiene que volver a la tierra. Llegó el tiempo de la restitución para Israel, de la restauración, de la bendición, y se pone a orar para que esas cosas sucedan. El ángel de Dios viene y le dice a Daniel, desde el momento que empezaste a orar, tus palabras fueron oídas, pero tardé 21 días porque se me opuso el príncipe de la nación de Persia. Se me opuso. Había una guerra espiritual. No estaba hablando de un príncipe físico, estaba hablando de un género espiritual. En los aires, en los cielos, algo estaba frenando lo que Dios quería hacer. Y la oración de Daniel era fundamental para que eso cambie. ¿Usted me está siguiendo? Hay casos donde la guerra se plantea en un plano espiritual. Yo he contado un testimonio de un pastor al cual conocí, que estaban orando por algo que esperaban que Dios haga, y él dijo, yo entiendo que hay una guerra, y juntó a sus discípulos, algunos eran 4 o 5, y se fue a Sebal, un pueblo de aquí, a orar por eso, para que eso sucediera. Y él llegó, dijo, vamos a ir un fin de semana entero a orar, vamos a pelear por esto, y llegó. Fue muy gracioso el tema, porque él llegó, tenían el auto, descargaron el auto, él se metió en una habitación a orar, los otros quedaron orando, 2 horas estuvo orando en ese lugar, y salió y empieza a cargar el auto. Y los discípulos le dicen, ¿qué estás haciendo? Dice, estoy cargando el auto, me voy. ¿Cómo que te vas? Vinimos el fin de semana. Y él dice, sí, pero Dios ya me contestó. Algo ya se rompió en los cielos, no hace falta más. Y cuando volvieron, la respuesta ya estaba dada. ¿Por qué? Porque la guerra espiritual se plantea muchas veces en un plano espiritual. Hay cosas que no se desatan en nuestra vida hasta que no las reclamemos, no oremos, no pidamos y Dios rompa eso que está frenando. Pero el segundo lugar donde la guerra espiritual se plantea es en nuestra mente, en nuestros pensamientos. La Biblia, cuando habla de guerra espiritual, habla de ideologías, habla de ideas, habla de pensamientos. El diablo plantea la guerra espiritual en nuestros pensamientos, porque hay un concepto: si él maneja tu pensamiento, él maneja tu vida, porque la Biblia dice que como es el pensamiento del hombre, tal es él. Entonces lo que él intenta es sembrar un pensamiento, una idea, un concepto, una ideología en tu vida para atar tu vida a esa realidad y manejarla. Te doy un ejemplo. Yendo a nosotros, cuando tenés algo y estás pasando por problemas, y ¿para qué voy a ir a la iglesia? No tiene sentido que vaya a la iglesia si al final las cosas a mí no me cambian. Y empieza ese pensamiento. Y lo que ese pensamiento persigue es que te dejes de congregar. Cuando la Biblia dice que no tenemos que dejar de congregarnos, pero siembra ese pensamiento para que salgas de la iglesia.
Y ahí se plantea la guerra espiritual. Pedro no entendió, el apóstol Pedro, lo que entendió Jesús. Cuando Jesús habla de ir a la cruz, Pedro hacía un rato había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Jesús le dice: voy a la cruz. Y Pedro se acerca y le dice: Jesús, en ninguna manera te acontezca tal cosa. ¿Por qué vas a ir a morir en una cruz? Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Está reprendiendo no a Pedro, está reprendiendo el espíritu inmundo que puso pensamientos en la vida de Pedro y que los quería poner en Jesús también. ¿Usted me está siguiendo? Ese es un plano de guerra espiritual. Los pensamientos, las ideas, conceptos que son antibíblicos. Y yo no puedo ofrendar o diezmar porque la verdad que no estoy bien económicamente. Y es lo contrario a lo que la Biblia dice. Que cuando para romper la maldición tenemos que hacer lo opuesto. Pero vienen esos pensamientos, esas ideas y maneja nuestra mente y nos sigue teniendo en el lugar que Él quiere. Cuando la Biblia dice que el diablo había entrado en Judas, lo que dice que le abrió su pensamiento y empezó a tener ideas y manejó su vida con esas ideas. A veces nosotros no nos damos cuenta. Por eso la Biblia dice que Dios nos dio armas poderosas para la destrucción de fortalezas y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso significa que cuando se me meten ideas contrarias a la palabra de Dios, yo tengo que llevarlas cautivas a la obediencia de Cristo, rechazarlas en mi mente. Y ahí viene el diablo y te pone pensamientos en contra del hermano, en contra del pastor, en contra de la iglesia, porque él quiere manejar tu vida. Te pone pensamientos de incredulidad, porque él no quiere que creas. Y se plantea la lucha espiritual ahí. Y muchos no lo vemos como lucha espiritual. ¿Por qué? Porque hasta cometemos el error de seguir alimentándolos. Y ese es el segundo nivel. Pero el tercer nivel de la lucha espiritual es el que yo llamo el nivel más natural o terrenal, que se da cuando el enemigo levanta luchas en nuestra vida, dificultades, problemas, tentaciones que vienen a tu vida. ¿Para qué? Para sacarte del propósito de Dios. Cuando Jesús va a cruzar a la otra orilla y le dice a los discípulos: vamos, se levanta una tormenta. La tormenta parecía algo natural. Yo les hablé hace unos días, en el mar de Galilea había tormentas. Y apareció una tormenta y Jesús reprende a la tormenta porque el origen de esa tormenta era espiritual. Y así empieza a suceder cuando en tu vida hay un problema, otro problema, otro problema, otro problema, y no te das cuenta que estás en medio de una lucha espiritual. ¿Para qué? Para sacarte de lo que Dios quiere. Y no solamente lo hizo con Jesús, en la Biblia está llena de relatos. La tentación. Cuando el diablo te viene a tentar a hacer lo que sabes que no tenés que hacer, eso es una lucha espiritual. Y nosotros creemos que solamente es nuestra carne. Sí, puede haber de nuestra carne y de hecho lo hay, pero es una lucha espiritual porque el que tienta es el diablo. Y él te tienta para que peques, para que salgas de la bendición y estás teniendo una lucha espiritual. Nehemías, cuando él decide edificar los muros, él empieza a levantar los muros de la ciudad y estas cosas se combinan. ¿Por qué? Porque viene el diablo y mete pensamientos en los enemigos, en Sanballat, en Tobías, y le pone pensamientos, y ellos con esos pensamientos les maneja su vida, y ellos van a los judíos y empiezan a burlarse de lo que están edificando. Le están diciendo: lo que ustedes levantan
se los va a tumbar una zorra. Eso se cae fácil, pero no se conformaron solo con meterle pensamientos. Ellos fueron y mandaron cartas al rey para que le quite a Nehemías el apoyo para edificar los muros. Y la consecuencia es un Israel que edifica los muros hasta la mitad y le falta el ánimo para seguir edificando, hasta que Nehemías dice: hasta que entendimos lo que ellos estaban haciendo y nos pusimos por familia y tomamos en una mano la espada y en el otro la cuchara para trabajar, y el muro fue terminado. Había una lucha espiritual. Y el diablo viene con un problema, otro problema, otro problema. ¿Y qué te hace? Te desanima, te siembra dudas, te frustra, te cansa. Es una lucha espiritual. No nos damos cuenta. Y nosotros dormimos porque empezamos, y bueno, el gobierno, la crisis, los problemas, fulano, sultano, mengano. Yo no digo que no hay gente que es usada por el diablo, lo hay. Pero mi lucha no es contra ellos. Mi lucha es contra lo que el diablo quiere sembrar en mi corazón y en mi vida. Y aquí lo que el profeta está diciendo: despierten, conozcan la naturaleza de la lucha. Le dice: hagan de sus asadones espadas y lanzas con las hoces. Le está diciendo: tomen los instrumentos de labranza para hacer armas de guerra. Le está diciendo: despierten, que la guerra está en el plano natural. Y la iglesia comete dos errores: o se vuelve mística y todo lo hace el diablo, o se vuelve tan incrédula del diablo que le echa la culpa a todo y deja que el diablo siga actuando. ¿Sabes que hay gente, amigos, familiares, amigos tuyos, que dejaron de venir a la iglesia porque se le metieron pensamientos? Ellos no entendieron que estaban pasando por una lucha espiritual, pero nosotros tampoco nos dimos cuenta de que estaban luchados y no oramos por ellos. Entonces, lo que el profeta le está diciendo: no ignoren la lucha espiritual, porque es una realidad, y le da la manera de enfrentar esa lucha. Y le da dos cosas claves. La primera, con la que le leí recién: hagan de sus instrumentos de labranza instrumentos de guerra. Puntualmente te lo estoy diciendo, yo quiero buscarlo aquí para que lo entiendan, este pasaje que hoy estaba viendo, que fue una bendición para mi vida en otras versiones. Dice: forjen las rejas de arado y conviértalas en espadas, y sus herramientas para podar en lanzas. Le está diciendo: tomen las cosas cotidianas. Le está diciendo: la guerra espiritual se le planteó en lo cotidiano a ustedes. No se le planteó en un demonio que está en el cielo impidiendo, se le planteó en lo cotidiano. Entonces hagan todo lo que está a su alcance para vencer lo que están haciendo, la lucha que están teniendo, como Nehemías. Nehemías, cuando se dio cuenta, le dijo al pueblo: mira, esto es espiritual, así que vamos a tomar la espada, pero también vamos a ponernos a edificar. Hay un dicho del mundo que no está en la Biblia, pero que tiene que ver con esto, que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. La lucha en lo natural se plantea así, con oración, con ayuno, pero marchando, golpeando, haciendo, porque estamos en una lucha espiritual. No sé si me está entendiendo. Entonces, esa es la clave. Dios le está diciendo: usen las armas que están a su alcance. Orar, ayunar, ir al secreto, rechazar los pensamientos, reprender al diablo de tu vida. ¿Por qué, mi amigo? Porque, como yo leí en Filipenses, tu economía no está atada al gobierno, tu economía está atada a los cielos. Y lo que Dios hará con tu vida no depende de las circunstancias, depende de lo que Dios te ha prometido. Y lo que Dios hará con la iglesia no está atada a ninguna otra cosa que no sea al Rey de Reyes y Señor de los señores. Pero la iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que agarrar las armas. ¿Cómo está tu vida?
Yo, las cosas que nombré, hay luchas en tu vida, hay cosas que no sabes cómo las podés resolver, no entendés de dónde viene. Posiblemente estás peleando en los cielos. Tenés un problema tras otro problema tras otro problema. El enemigo te está queriendo frenar, desanimar, sacar. Estás teniendo pensamientos que sabes que son contrarios a la palabra. Estás en guerra y tenés que hacer todo lo necesario para salir de ahí. Y dice algo más: diga el débil, fuerte soy. Yo quiero que me ayude, decir al que está a tu lado: diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Decir al que está a tu lado: aunque débil, eres fuerte. Aunque débil, eres fuerte. Aunque débil, eres fuerte. Eres fuerte. Eres fuerte. Porque el que pelea por ti es Jehová de los ejércitos, poderoso en batalla. Él nunca perdió una pelea, jamás. Él se pelea por ti. Dios le está diciendo: diga al débil, fuerte soy. Porque las luchas espirituales muchas veces nos debilitan. Porque viene el desánimo, porque viene el temor, porque quiere venir la incredulidad, porque nos cuesta ir a orar y nos debilitan. Y lo que Dios le dice: asumí el papel de fuerte, porque aunque sos débil, sos fuerte. Sos fuerte porque yo peleo por vos. Sos fuerte porque yo te di autoridad. Jesús le dijo a los discípulos: vayan y hagan discípulos a las naciones. Los mandó con un propósito, pero le dijo: he aquí, toda autoridad me es dada en los cielos. Y les dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Eso es autoridad espiritual. Usted me está siguiendo, ¿verdad? Aunque nos sintamos débiles, somos fuertes. Y aunque te sientas débil, tenés que levantarte, porque caído no vas a ganar la batalla. Hay que dejar la autoconmiseración de lado. Hay que dejar las ideas cerradas de lado y entender que Dios te llamó a grandes cosas. ¿Por qué se levantó la batalla aquí? ¿Qué es lo que Dios esperaba de esta nación? ¿Qué es lo que Dios tenía? Si usted lee el pasaje, yo me marqué 3 cosas que Dios habló a mi vida. Y Dios se las dijo en los versículos siguientes. Y le dice esto. Dice: echad la hoz, porque la mies ya está madura. Viene una batalla, estás en batalla, porque estos son tiempos de salvación. Por eso estás en batalla, porque hay una cosecha para levantar. Esa cosecha son tus familiares, son tus amigos, son tus seres queridos. Ellos son tu cosecha. Dios te va a entregar todos los tuyos, para que los tuyos conozcan a Dios, sean salvos y conozcan el bien de Dios. Es un tiempo de salvación. Por eso está planteada la lucha. Por eso muchos familiares de ustedes están con ideas raras. Empezaron a venir y dejaron de venir, porque están con ideas raras. ¿Sabe por qué? Porque hay lucha. Hay lucha, pero alguien se tiene que levantar por ellos. Dios dice: yo busqué uno que se pusiera en la brecha. Iglesia, es tiempo de salvación. Estas paredes no van a alcanzar, porque es tiempo de salvación. Es tiempo de salvación. Es tiempo, Dios te va a usar para salvar vidas. Y les dice aquí en Joel: porque cercano está el día de Jehová. Le está diciendo a ellos: ustedes no lo ven, pero el día de Dios está cercano. Iglesia, el día de Dios para tu vida está cercano. Dios viene con bendición. Dios viene con paga. Dios viene. Lo que por años esperaste, Dios te lo va a dar. Y el enemigo sabe. Por eso te quiere sacar. Por eso te quiere frenar. Por eso te quiere engañar. Porque a Dios no lo puede parar, ni lo va a poder parar. Cercano está el día de tu salvación. Y tercero,
le dice estas palabras y me encanta. Porque conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios y habito en Sión, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará todo el valle. Hay una fuente que Dios va a abrir en su casa y serán ríos de agua viva para esta tierra. La iglesia se convertirá en una fuente de agua viva. Tú te convertirás en una fuente de agua viva, un avivamiento, un río de Dios, y todo lo que entra en ese río vivirá, vivirá. Por eso es la lucha, por eso es la lucha, por eso estás luchando. Pero dice la palabra que Dios llevó a Israel al valle de la decisión, al valle de la decisión. ¿Te vas a quedar ahí o te vas a levantar por tu vida y por tu tierra? Porque estás en lucha. Iglesia, si estás luchada es porque Dios tiene grandes cosas. Ven a exaltar ahora.